tardes, un gran gusto saludarlos. Mi nombre es Fernando Passarelli y voy a tener el placer de acompañarlos en la tarde de hoy en este evento que hemos convocado, eh, que ya está en su segunda sesión, en su segunda parte, acerca del comercio y la sostenibilidad, ¿no? Y todo lo referente a las exportaciones y el empleo verde. Mi nombre es Fernando Passarelli, como ya les acabo de indicar, y yo lidero una iniciativa dentro de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, que se llama Valor RCE más Competitividad, en la que desde hace unos 15 años acompañamos a grandes empresas en la integración de la sostenibilidad en sus cadenas de valor. Y voy a tener el gusto de oficiar en la tarde de hoy como presentador. Así que les mando un gran abrazo y un gran saludo a todos y cada uno de ustedes. Y este curso y esta actividad tiene como organizadores al BID Intal, al Banco Interamericano de Desarrollo Intal, a AMIA, la Asociación Mutual Israelita, y también asociados estamos en Valor RC más Competitividad. Y está compuesto de tres componentes o de tres eventos, de tres sesiones. Ya hemos compartido el miércoles pasado el gran tema del comercio y el empleo verde, claves para una gestión más competitiva. Hoy nos va a ocupar otro gran tema que vamos a desarrollar seguramente, que va a ser las habilidades 5.0 para exportar, digitales, verdes e inclusivas. Y el próximo miércoles, a la misma hora, por el mismo canal, como diría un presentador, vamos a trabajar la gran temática también de exportación sostenible, nuevas fronteras en América Latina. Así que el trayecto, digamos, de desarrollo pretende ser, por así decir, de lo general a lo particular, y hoy vamos a tener un aterrizaje, si se quiere, en temas realmente muy significativos, como lo son, como hemos dicho recién, las habilidades 5.0. Así que les agradezco entonces por vuestra participación. Y en este contexto queremos también mencionar que el BID Intal organiza este programa en el marco de su red de jóvenes integrados. Es importante hacerlo notar. Y también queremos anunciar que se entregarán credenciales digitales a los participantes que estén participando de los tres encuentros. Y para ello es esencial, es fundamental que cada vez que ustedes se inscriban, lo hagan con el mismo mail, con el mismo nombre y apellido, para hacer el seguimiento de la asistencia y entonces poder acceder a estas credenciales digitales. Otro aspecto importante que queremos mencionarles es que ustedes van a poder participar haciendo preguntas a los ponentes de la tarde de hoy a través del chat, y vamos a tener un espacio específicamente destinado para este intercambio. Así que, y allí, como bien se está mencionando en el chat, nos acompaña Rodrigo y nos acompaña Miguel, que ya lo vamos a presentar en breve. Pero antes, yo quisiera hacer una presentación importante, y es darle paso a Graciana Rucci. Ella es especialista líder de la División de Mercados Laborales en el BID y nos va a dirigir unas palabras de bienvenida y, por supuesto, seguramente tendrá alguna pincelada sobre la temática que será interesante escuchar. Así que adelante, Graciana. Bueno, muchas gracias Fernando, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Quisiera comenzar y para dar un poco el paraguas para la conversación, cómo encaramos desde el grupo BID el tema de economía verde, empleos para la economía verde y habilidades. En primer lugar, vemos al empleo como un aspecto esencial para el crecimiento de las personas y los países. En particular, promovemos de diferentes formas y acciones empleos de calidad para mejorar la vida de las personas. ¿Por qué? Bueno, porque el trabajo es la fuente principal de ingresos de las personas en Latinoamérica y el Caribe. Casi el 70% de las personas en la región dependen exclusivamente de su trabajo para generar ingresos y en promedio 88% de los ingresos de la población proviene de sus salarios o de su fuente de empleo.
Sabemos que el empleo es un factor de la producción y que contribuye al crecimiento económico, siendo una condición necesaria pero no suficiente para un desarrollo sostenible e inclusivo. En segundo lugar, desde el Grupo BID apuntamos una dimensión importantísima, es apoyar a las personas a lo que llamamos desarrollo de trayectorias, de habilidades o de aprendizaje laborales exitosas, con diferentes políticas públicas, acciones, intervenciones, tanto para la fuerza laboral presente como la futura. Hoy sabemos que son las habilidades, y en particular cierto portafolio de habilidades, las que inciden en el crecimiento y no necesariamente los años de educación. Cada vez hay más evidencia de que las habilidades en general son acumulativas, dinámicas y maleables. Las podemos cambiar en un espacio de un rango de edad más grande, y eso es una buena noticia. Y nos enfocamos en lo que llamamos habilidades para el trabajo, que básicamente es un conjunto de habilidades necesarias para encontrar, conservar y progresar en un trabajo. Avanzar en esa trayectoria laboral incluye cambiarse, reconvertirse, adaptarse, etc. Vamos a estar hablando de habilidades cognitivas, habilidades socioemocionales, habilidades para nuevas tecnologías, etc. En ese contexto, con esas dos dimensiones, antes de COVID, ya habían aparecido 4 tendencias que llegaron para quedarse y que impactan fuertemente al mercado laboral y a mercados e instituciones vinculadas. Las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, la automatización y otras. El envejecimiento, todos vamos a vivir más y vamos a tener que estar activos en términos laborales y en términos personales más tiempo. El cambio climático que nos convoca hoy. La diversidad y la inclusión. Hoy vivimos en un mundo más inclusivo, más diverso, más multidisciplinario, y donde no solo uno puede trabajar o vivir en distintos lugares, sino que podemos aprender de diferentes maneras, trabajar a partir de nuestros talentos o nuestras habilidades, etc. En ese contexto, llegó COVID, puso blanco sobre negro varias cuestiones que no vienen hoy al caso, y es en ese contexto desde donde vemos y hemos encarado la economía verde. Primer mensaje como una gran oportunidad. Inmensas oportunidades para empleos de calidad. Cuando hablo de calidad, hablo de protección durante la vida activa, pero también durante la vejez. Pero oportunidades si tomamos acciones concretas, no solo de mitigación o adaptación, sino también de prevención. ¿Por qué? Déjenme mencionar 3 o 4 oportunidades. Primero, y la semana pasada se habló, hay ya muchos acuerdos internacionales, compromisos regionales a nivel país, estrategias sectoriales y multisectoriales vinculadas a la transición energética y a la economía verde. Pero en general, cuando uno mira a nivel mundial otros temas donde ha habido acuerdos, compromisos, etc., los que fallan o han fallado tienen un elemento común. No tenían una estrategia de capital humano vis a vis esa estrategia o ese compromiso o ese acuerdo. Entonces, tenemos que aprovechar la oportunidad y tomar esos compromisos, esas estrategias y desarrollar ya estrategias de talento humano, de habilidades, de capacidades para justamente estar preparados para esos nuevos empleos que se van a crear. Segundo, nuestra región es una región que vive y va a vivir de venderle bienes y servicios al resto del mundo. Esto también se mencionó la semana pasada. Bienes y servicios transables, que pueden ser desde turismo ecológico a alimentos más verdes. Hay un montón de oportunidades que también implican que la fuerza laboral tenga que tener ciertas habilidades. A veces esas habilidades que estamos mencionando en un sentido muy amplio pasan por hacer algo de una manera diferente. Las tareas en una ocupación cambian porque se está verderizando la ocupación. Pero hay nuevos negocios, nuevos nichos, más sofisticados, más diversificados, con mayor valor agregado. Varios de los países de la región, también por qué y dónde vemos oportunidades, ya han implementado políticas y acciones sobre todo de mitigación y adaptación, que nuevamente implica posibilidades de creación de empleo de calidad si las personas tienen las habilidades. Por ejemplo, sectores productivos quizá no vinculados al comercio exterior o a los bienes y servicios transables, pero que son importantes en su participación en el PBI y en empleo. Por ejemplo, infraestructura verde. Por ejemplo, educación. Y también se está dando a nivel más personal o en la vida y en el consumo cambios culturales. Se empiezan a ver, a percibir esos cambios en los patrones. La tercera gran oportunidad y una buena noticia para nuestra región
no menos importante, región que tenemos muchísima informalidad, muchísimos empleos precarios, etcétera, es que no necesariamente cuando hablamos de habilidades estamos hablando de profesiones súper sofisticadas o de 5 o 6 años de formación, como puede ser una ingeniería en energías renovables. Hay una inmensa oportunidad para oficios, para técnicos, para tecnólogos, para certificaciones de distinta índole, para la economía verde. Y esto es una oportunidad espectacular para profesionalizar oficios, modernizar estudios técnicos, secundarios, terciarios tecnológicos, certificación de saberes para fuerza laboral que tuvo pocos años de educación, pero tiene mucha experiencia. Y por último, y no menor, junto con estas tendencias, las nuevas tecnologías, la mayor esperanza de vida, etc., la economía verde da oportunidades para ciertos grupos colectivos que quedaban rezagados o que están rezagados en otros momentos. Por ejemplo, trabajos que antes eran muy físicos o manuales, hoy con las nuevas tecnologías pasan a ser más verdes utilizando una app. Medir la humedad de la tierra a través de una aplicación o manejar un dron y ver el insecto que tiene y fumigar focalizadamente, etcétera, lo cual hace más apetecible para ciertos colectivos. Finalmente, y para terminar, desde el BID estamos haciendo un montón de proyectos con distintos países de la región, innovadores, justamente pensando más allá o además de por transición justa, porque creemos que son empleos de calidad y que se pueden apoyar estas transiciones, estas trayectorias exitosas. A nivel de datos estamos analizando tendencias de demanda a partir de plataformas abiertas de empleadores con taxonomías o clasificaciones armonizadas de habilidades y ocupaciones, y vemos cada vez más verderización en ocupaciones, en tareas y en profesiones. Cada vez se empieza a demandar más. Insisto, a veces son habilidades, otras veces son tareas diferentes para una economía más verde. Estamos desarrollando un proyecto muy novedoso en Chile, justamente es el desarrollo de habilidades para un uso más eficiente del agua. El agua, todavía en muchos países no nos damos cuenta que es un recurso escaso, que se va a terminar si no tomamos acciones preventivas, y en muchos sectores productivos donde el agua es un insumo de producción, todavía no se ve el agua como un costo de producción. Estamos desarrollando perfiles formativos para pequeños agricultores que pese a justamente que Chile, por ejemplo, tenga políticas para promover la electrificación de los sembrados para usar menos agua, la gente no sabe cómo hacer un uso, los agricultores no saben cómo hacer un uso más eficiente del agua. En Uruguay estamos trabajando multisectorialmente en electromovilidad con la Secretaría de Energía, con la Universidad Tecnológica del Uruguay y con el Instituto Nacional de Formación Profesional en hacer perfiles formativos en electromovilidad, no solo para aquellas personas que están en tecnicatura, en secundaria superior y técnica, sino también para aquellos talleres mecánicos, talleristas que tienen que actualizar sus habilidades hacia la electromovilidad. Y por último, y aquí termino, en Belice, para aprovechar el potencial de energía renovable, estamos desarrollando un proyecto que busca abordar la brecha de habilidades en energía renovable para hacer crecer a la industria. Se ha desarrollado el primer programa de certificación en energía renovable y se está estableciendo a Belice como el centro de habilidades verdes dentro de la región Caribe de habla inglesa. Mensaje final para terminar y dejar la palabra a los expositores de hoy. Hay un montón de oportunidades, pero tenemos que tomar acciones concretas ya. No esperar que por arte de magia la gente tenga las habilidades para poder acceder y progresar en empleos más verdes. Muchas gracias. Bueno, Graciela, muy interesante poder escucharte. Muchas gracias por tu apertura. Interesante que muestres ejemplos de países que, bueno, tienen una posibilidad relativa de comparabilidad con nuestros casos, ¿no? Porque muchas veces asistimos a algunas ponencias en donde los casos son de países que parecieran ser de otro mundo, ¿no? Así que está bueno saber que en países con relativa comparabilidad hay movimientos y claramente esto es una tendencia que vino para quedarse, diría yo. No es el futuro, es el presente de lo que estamos hablando. Y bueno, te agradecemos mucho
tu participación y seguramente seguirás con nosotros. Y bueno, yo a continuación voy a presentar ya a Rodrigo Rodríguez Torkins. Él es especialista en cambio climático. Hemos estado hablando, yo tengo la ventaja de que en la preparación ya hemos estado haciendo algunos intercambios y es muy interesante lo que él tiene para compartir en la tarde de hoy. Y por supuesto que muchos de los temas que son presentados traen algunas certidumbres, pero también abren muchos interrogantes hacia el futuro. Esto naturalmente sucede así, ¿no? Como muchas veces estos temas de la evolución del cambio y la velocidad con que el cambio se está produciendo trae en muchas de las sociedades una profunda ansiedad, ¿no? Y un sentido de incertidumbre. Pero bueno, también es interesante escuchar a Graciana recién y seguramente el enfoque de Rodrigo también va a tener este contenido, que también hay oportunidades en las cuales tenemos que saber leer e identificar. Eh, a veces se piensa mucho en la primarización de nuestras industrias, ¿no? Y uno dice, bueno, vamos a vivir toda la vida produciendo bienes primarios para que otros le den valor agregado y bueno, y la pregunta empieza a ser cuando se habla de empleo si no se terminará primarizando el empleo también, ¿no? Y esto preocupa porque evidentemente tienden a ser empleos de menor calidad en términos generales, ¿no? Pero hay mucha capacidad en nuestros países de Latinoamérica, hay mucha capacidad humana y bueno, tal vez los desafíos, como se pueda pensar, tengan que ver con colaboración, asociatividad y bueno, prepararnos también para que el cambio no nos sorprenda, sino tener esa visión prospectiva de intentar estar un paso adelante. Y bueno, prepararnos con lo mejor de nosotros para enfrentar ese futuro que ya es hoy. Así que, Rodrigo, un gusto tenerte aquí en la tarde de hoy y seguramente posterior a tu presentación te haré algunas preguntas, abusando un poco de mi rol de presentador, pero también dejaré espacio, por supuesto, para que la audiencia pregunte y haya una buena interacción. Adelante, Rodrigo. Un abrazo. Muchas gracias, Fernando. Gracias a todas, a todos. Un gusto, buenas tardes. Gracias al BID Intal, a la AMIA, por la invitación para poder compartir algunas ideas o algunos interrogantes sobre este tema. Vamos a hacer una reflexión con respecto a qué habilidades necesitamos para hacer frente a las oportunidades y desafíos que vienen por delante. La propuesta es hablar un poquito sobre la situación actual y la perspectiva, es lo que vemos. Algo lo ha mencionado Graciana, lo has mencionado vos, Fernando, dónde estamos, hacia dónde vamos, cuáles son estos nuevos desafíos y cuáles son estas nuevas necesidades y qué habilidades necesitamos para enfrentar la transición ecológica de la mejor manera posible, promoviendo el bienestar integral de nuestra gente en armonía con la naturaleza, que de eso se trata básicamente el desarrollo sostenible. La idea después es conversar un poquito sobre, una vez que hablemos sobre las habilidades, conversar sobre las áreas clave de conocimiento, algunas áreas que entendemos que es deseable tener algún conocimiento con respecto a las nuevas tendencias en términos tecnológicos, ambientales, sociales, productivos, nuevos enfoques y cómo prepararnos para poder enfrentar esos desafíos. Y alguna reflexión con respecto a las capacidades, la situación, los desafíos y algunas estrategias que podemos abordar del sistema educativo que creo que coincidimos todos que post el COVID se ha visto muy desafiado, se ha visto muy transformado y que también está en pleno proceso de transformación, así que es momento propicio para generar esta clase de espacios de intercambio. Y por último, algunas reflexiones finales. Bien, para empezar, la idea es ver un poco dónde estamos parados, ¿no? Estamos en un mundo que creo que si alguien se va a una isla o a Marte en diciembre del 2019 y vuelve en 2022, probablemente se encuentre otro planeta, ¿no? Estamos en un mundo de importantes tensiones geopolíticas, particularmente por cuestiones comerciales, por cuestiones de minerales críticos, no es un tema menor, por nuevas tecnologías, por acceso a recursos naturales, entre otros tantos temas. Hay una evidencia concreta de un colapso ecológico en ciernes y hay un imperativo también de transición. Hay un entendimiento global
con respecto a la necesidad de cambiar nuestro modelo de consumo y producción, integrando las cuestiones ambientales de manera balanceada con lo ambiental, social, lo social, lo económico y la gobernanza de manera más equilibrada. El proceso de tensiones geopolíticas también ha dado lugar a un proceso de desglobalización en los últimos 18 meses, quizás más marcadamente desde la guerra en Ucrania, que aceleró los procesos de nearshoring y de friendshoring. Nearshoring ya sabemos lo que es ver cómo asegurar el aprovisionamiento de recursos e insumos críticos para mi industria, para mi economía. Y el friendshoring es este término que está utilizando tanto la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que es asegurar que puedo recibir y puedo aprovisionarme de estos insumos de potencias o países amigos, donde no solamente tengo una cuestión de cercanía, sino que también tengo una cuestión de afinidad política. A la vez hay un nivel altísimo de endeudamiento con muchos países de la región con problemas serios en términos de pago de deuda y una desaceleración de la economía por el COVID, por los conflictos geopolíticos, por los conflictos militares. Un ámbito generalizado de debilidad del multilateralismo, donde las instituciones de gobernanza internacional también están siendo desafiadas y son invitadas a repensarse, con impactos todavía que conviven entre nosotros y persisten con respecto al COVID, que ha impactado en la educación, en el mercado laboral y un fuerte impacto en el desempleo juvenil. Un proceso de automatización de actividades y puestos de trabajo, que también es muy importante. Perdón, pero hay alguien con el micrófono prendido, no sé si le puedo pedir si lo puedo apagar, gracias. Un proceso de automatización de actividades y puestos de trabajo, con una disrupción tecnológica también fuertísima, con este desafío también, o esta novedad con la que estamos lidiando permanentemente, que es la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, el Big Data, el blockchain y los distintos esquemas que se dan a partir de estas nuevas tecnologías disruptivas que realmente nos presentan muy interesantes oportunidades, pero también nos invitan a hacernos algunas preguntas con respecto a si hemos logrado un progreso moral adecuado para poder manejarlas y aplicarlas de manera virtuosa. Un proceso muy fuerte de transformación de los sistemas alimentarios, cada vez con más trazabilidad, cada vez con más condicionamientos ambientales para la producción y con crisis alimentarias también en distintas partes del mundo. Cambios muy rotundos en las nuevas formas de empleo, la economía gig, este nuevo esquema de pequeños trabajos, de pequeños empleos o trabajadores que son pluriempleados con pequeñas tareas y demás. Y una crisis generalizada del sistema educativo que nos invita a una transformación del abordaje pedagógico frente a un escenario futuro o presente de gran incertidumbre. Bien, ¿cómo se posiciona Latinoamérica? Es bien interesante, salió este documento, que ahí les paso en todos los documentos, en todas las referencias que vamos a hacer, vamos a poner abajo los textos y esta presentación obviamente va a ser circulada, así después pueden enfocarse. Pero es interesante este informe de McKinsey, que suele hacer buenos informes de inteligencia comercial, como para ver un poco cómo ve el mundo América Latina, ¿no? 8% de la población, 6% del PBI, pero fíjense la relevancia que tiene en materia de recursos minerales, de recursos naturales y energía particularmente, ¿no? Es claramente un reservorio de agua dulce, como mencionaba Graciana, es un tema crítico que está incrementando relevancia en todo el mundo y en la región también. Tenemos ecosistemas estratégicos que proveen aire puro, regulación térmica, regulación hídrica, un montón de servicios ambientales que son cada vez más demandados, vamos a hablar un poquitito sobre eso. Minerales críticos como el litio, el cobre, tierras raras, que empiezan a ser cada vez más demandados y más críticos también para asegurar niveles de consumo y de producción. Y no solamente tenemos una región que es rica en recursos energéticos del pasado, del presente, como pueden ser el carbón, el petróleo y el gas, sino que también tenemos todas las potencialidades para ser grandes actores en materia de transición energética, promoción de energías renovables, energía nuclear, producción de hidrógeno, exportación de hidrógeno y desarrollo de distintos vectores energéticos que posicionan a la región realmente en una posición muy interesante. ¿Qué es lo que plantea McKinsey? Dice, bueno, hay un potencial muy importante
de América Latina en esta transición, particularmente en sectores de recursos naturales, de energías renovables y de alimentos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para aprovechar estas oportunidades sin consolidar la primarización de la economía? Como mencionaba Fernando, bien, es muy importante, nosotros queremos ser aprovisionadores de estos recursos, pero también queremos y necesitamos generar valor agregado para generar empleo, para generar mejores condiciones de vida para nuestra gente en la región. Un dato importante es que claramente, no voy a decir nada nuevo, hay un correlato directo entre inversión en investigación y desarrollo y desarrollo efectivamente. Si vemos el promedio de la OCDE, es del 2.7% del PBI de sus países, en Estados Unidos es del 3.5% y en América Latina ronda el 0.7%. Claramente, acá tenemos un factor para trabajar para poder aprovechar estas oportunidades, que es no solamente en invertir en educación, sino invertir en investigación y desarrollo, y la verdad que tenemos capacidades muy interesantes. No solamente incrementar el ratio de PBI, de inversión en desarrollo, sino también tratar de establecer los mecanismos para poder apalancar recursos del sector privado dedicados a investigación y desarrollo. Si vemos los países más desarrollados, Estados Unidos, Corea, Finlandia, tienen altos niveles de impulso a investigación y desarrollo financiado por el sector privado, y los países de América Latina principalmente, el principal inversor en estos sectores es el sector público. Acá tenemos claramente otro mensaje clave, ¿no? Establecer las condiciones habilitantes, los incentivos adecuados para que el sector privado pueda invertir en investigación y desarrollo para poder aprovechar estas oportunidades que tenemos por delante. Bien, de cara a estos nuevos desafíos, ¿cuáles son las habilidades necesarias que tenemos por delante y cuáles son estos nuevos desafíos que van marcando, cuáles son las tendencias que nos van marcando un poco la agenda? El primero es el que da origen, digamos, a la discusión esta de economía verde, que sabemos que tiene algunas polémicas porque se enfoca mucho en lo ambiental, y lo que nosotros necesitamos es una economía sostenible que integre lo ambiental, lo social, lo económico y la gobernanza. Dentro de la dimensión ambiental lo que vemos es que efectivamente hemos sobrepasado algunos límites planetarios. Ya el problema no es cambio climático solamente, sino que tenemos índices y evidencia científica muy alarmante con respecto a pérdida de biodiversidad, con respecto a ciclos de nutrientes como hidrógeno, como fósforo. Tenemos altos niveles de contaminación, problemas en el agua, acidificación oceánica. Hay distintos factores que muestran que la dimensión ambiental ya no es solamente una cuestión sesgada de tal agenda de cambio climático, de mitigación, adaptación, resiliencia y tal, sino que lo que tenemos es un problema ambiental integral con distintas variables que sinergizan entre sí y que realmente ya nos muestran evidencias muy, muy complejas. Lo que estamos viendo en Hawái la semana pasada, Zaragoza, 66 grados en Teherán, primera semana de julio, 54 grados en China, el orden de los 40 grados en distintos países europeos. Son las primeras burbujitas de esta era de la ebullición que nos muestra y que nos menciona el secretario general de las Naciones Unidas, que dice: pasamos de la era del calentamiento global a la era de la ebullición. Estamos tarde, tenemos que reaccionar a tiempo y poder prepararnos para lo que viene. La segunda gran tendencia que da lugar a toda esta discusión es la emergencia de las tecnologías disruptivas. Hay numerosas, pero hay otro informe de McKinsey bien interesante que identifica 12 tendencias en tecnologías disruptivas que son atendibles, que van desde Internet móvil, despliegue 5G, automatización e inteligencia artificial, Internet de las cosas, cloud computing, robótica, genoma humano, almacenamiento energético, distintas innovaciones en el sector energético, en el sector industrial y demás, que realmente presentan oportunidades súper interesantes, pero que demandan también marcos regulatorios y condiciones apropiadas para que sean aplicados de manera virtuosa. A su vez, lo que vemos es habíamos hablado de los altos niveles de endeudamiento y también de los recursos insuficientes para poder impulsar la transición en la escala y en los tiempos que necesitamos, y esto da lugar a una cumbre convocada por el gobierno francés el 22 y 23 de junio, al que no la revisó, vale la pena darle una mirada, donde se plantea abiertamente, 40 presidentes asisten y plantean abiertamente que necesitamos rediscutir las bases del sistema financiero internacional y discutir una arquitectura financiera
que pueda evolucionar de Bretton Woods. Acuérdense que las instituciones financieras actuales fueron definidas después de la Segunda Guerra Mundial, en un hotel muy lindo en Maine, en Estados Unidos, pero que hoy las necesidades actuales son otras y tenemos que pasar de financiamiento de billions a trillions y tenemos que redefinir también el rol de los organismos multilaterales de crédito para poder incrementar su cartera, para poder incrementar su relevancia en la región y realmente poder ser actores protagónicos en esta discusión, generar las condiciones para movilizar también la inversión del sector público, generar las condiciones para movilizar la inversión del sector privado. Y Macron dijo algo bien interesante, dijo, ningún país tiene que decidir entre la acción climática, la supervivencia o pagar sus deudas. Entonces lo que tenemos que hacer es integrar la dimensión ambiental, la dimensión de la innovación, de la sostenibilidad dentro del esquema financiero para que pueda servir realmente para estos fines. A la vez lo que vemos son crecientes condicionamientos ambientales en el comercio y esto a la región, como mencionamos, que somos principalmente exportadores y productores y exportadores de productos primarios, nos impacta y mucho. La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, China, los principales socios comerciales de la región empiezan a adoptar condicionamientos ambientales con ajustes en frontera en materia de carbono, en materia ecológica, con trazabilidad de no deforestación y demás, que bueno, nos invitan a repensar también y a prepararnos para poder enfrentar estos nuevos escenarios comerciales. A su vez, algo bien interesante, en septiembre de este año se presenta el TNFD, el Task Force on Nature Financial Disclosures. Es bien interesante, es un grupo de organismos financieros internacionales, principalmente del sector privado, que empiezan a plantear la necesidad de cambiar y de evolucionar en las metodologías de deuda, de medición de riesgo financiero, de categorización financiera, integrando no solamente las variables de productividad o de rentabilidad de un negocio o de una industria o de un sector, sino empezar a integrar también los riesgos ambientales y los impactos ambientales de este sector, lo cual en los primeros casos piloto que se ha implementado esta metodología, empiezan a dar algunas sorpresas con respecto a algunos sectores que son muy rentables, pero que por su performance ambiental empiezan a estar siendo más mirados bajo la lupa y que empiezan a demandar también algunos cambios, principalmente por tres grandes factores. Por cuestiones comerciales, porque los aliados o los clientes empiezan a demandar otras consideraciones ambientales, por cuestiones de finanzas, porque estos riesgos ambientales empiezan a ser multiplicadores de riesgo y empiezan a incrementar tasa, y eso empieza también a impactar ya en el desempeño de las empresas, y por las compañías de seguro. Empezamos a ver cada vez más noticias de compañías de seguro que empiezan a retasear emisión de póliza en ciertos y determinados sectores o territorios por sus vulnerabilidades ambientales, y con esto no me refiero solamente a cambio climático, sino en términos de contaminación, en términos de problema de licencia social, problema de licencia ambiental, problemas de pérdida de biodiversidad o de recursos naturales estratégicos para poder aprovisionar el nivel de productividad de estos sectores. Un nuevo enfoque bien interesante, en 2021 el Banco Mundial lanza un documento muy interesante que se llama La riqueza cambiante de las naciones, parafraseando a Adam Smith, y dice, bueno, sí, la naturaleza, actualmente la economía se está midiendo por el capital producido y el capital humano, pero tenemos que empezar a valorizar también y empezar a considerar e integrar en los sistemas de cuentas nacionales y en la economía micro al capital natural. Los servicios ecosistémicos que prestan nuestros territorios tienen que empezar a ser considerados también dentro de esta variable, y eso va a habilitar también un montón de nuevos esquemas económicos que sin duda a la región le van a traer enormes oportunidades de generación de empleo, de exportación, de servicios ecosistémicos, entendiendo no solamente la captura de carbono, sino los beneficios que generan nuestros ecosistemas en términos de regulación térmica, regulación hídrica, preservación de biodiversidad, generación de oxígeno y otros tantos servicios que presentan nuestros ecosistemas y que quizás por algún error o una falla de mercado no hemos contabilizado adecuadamente, pero que hoy presentan una oportunidad súper interesante. Hay toda una discusión con respecto a este tema que vale la pena atender porque presenta muy interesantes oportunidades para la región.
Esto tiene una traducción también en las finanzas sostenibles. El sector financiero empieza a trabajar en determinar esquemas de taxonomías para ver en qué sectores hay que invertir para poder impulsar estas transformaciones efectivamente. El sector privado también empieza a evolucionar lo que fue de la responsabilidad social empresaria a los criterios ESG, Environment, Social and Governance, a enfoques de sostenibilidad, donde no es el mismo negocio que reporta cuestiones ambientales, sociales y gobernanza, sino que integra los criterios de sostenibilidad dentro del core business, pasando no solamente de esquemas de offsetting, emito tanto, compenso, sino estrategias de inversión que apuntan a que la misma empresa genere valor compartido, con la lógica más de Michael Porter, de generar valor compartido en los territorios en los que opera, generando no solamente una compensación por los impactos que genera, sino asegurándose que la inversión y que los beneficios que esa actividad trae en el territorio son superiores al impacto que genera. Ya no es solamente un reporting a los inversionistas, sino es también transformar la lógica y la concepción misma del negocio para que la sostenibilidad esté embebida dentro de él, y esto también empieza a demandar distintos cambios en el mundo laboral porque empieza a generar nuevos empleos dentro de las propias empresas. Todos estamos viendo en los últimos meses esta nueva posición que está surgiendo en muchas empresas del CSO, el Chief Sustainability Officer, y todos los departamentos de sostenibilidad que empiezan a tener ya una mirada más transversal. No es solamente el área de comunicación o el área de producción, sino que son áreas bien transversales, bien cerquita de los más altos mandos de las empresas para transformar el negocio y mejorar la reputación de estos sectores. Me llegó la semana pasada este libro que lo estuve hojeando y me pareció súper interesante, se llama Tomorrow Mind. Es una investigadora que viene del lado de la neurología, de la psicología, y plantea, bueno, cuáles son las habilidades clave, las aproximaciones clave que necesitamos para tiempos de gran incertidumbre. Y plantea lo que llama en inglés el modelo PRISM, que en español sería prospección, para ver distintos escenarios y prepararnos sabiendo que hay muchos cambios muy repentinos y muy disruptivos y cada vez más cercanos. La resiliencia, para poder recuperarnos de los contratiempos, si viene una pandemia, ajustarme, adaptarme y poder recuperarme de eso. Si viene un fenómeno climático extremo, si viene un fenómeno natural, si viene un fenómeno geopolítico, ¿cómo hago para prepararme y poder asegurarme que mi negocio y mi empleo se recupere de esto? Innovación, frente a los nuevos desafíos, lo mejor que tenemos es innovar, estar con la cabeza abierta, poder echar mano de nuevas herramientas, de nuevos enfoques. Una conexión social con el equipo y la comunidad, no alcanza con tener yo encerrado en mi oficina definiendo cuál es el plan de trabajo y bajando línea a los trabajadores, sino generar una comunidad con mi equipo de trabajo y darle un sentido. Y importar, en inglés sería mattering, pero es importar. Me parece que desde la pandemia hay también un planteo de que todo el mundo quiere importar en su trabajo y sentir que los otros importan también. Esta necesidad de conectar con los demás y decir, lo que estoy haciendo tiene sentido, ¿no? Todos nos hemos hecho preguntas con respecto al sentido de nuestra vida, y creo que esto es bien interesante porque habla de las habilidades humanas que tenemos que desarrollar. En respecto a las habilidades verdes, para esta transición, yendo de abajo para arriba, hay una página bien interesante, esta de Green Skills Resources, que plantea, lo primero, la necesidad de tener la cabeza abierta para poder adquirir nuevas habilidades para la sostenibilidad, que se componen principalmente de dos, de habilidades propias de la innovación tecnológica y habilidades propias de los sectores ambientales, que nos va a servir también para poder impulsar transiciones justas y poder hacer más sostenibles las actividades que ya estamos llevando adelante, cómo poder integrar criterios ambientales, sociales, tecnológicos en estos sectores de empleo y poder impulsar estas transiciones, y a la vez empezar a poder captar nuevas habilidades para nuevas ocupaciones. Seguramente esta agenda va a traer nuevos sectores económicos, nuevas actividades que ni siquiera tenemos hoy mapeadas o identificadas, y vamos a tener que estar preparados para ello. Me interesó muchísimo, vamos a hacer una pequeña revisión de literatura, de los documentos que salieron en los últimos meses sobre estos temas. Muy interesante un documento de CEPAL y de OEI que menciona 10 habilidades clave a desarrollar de acuerdo a las encuestas que se hicieron en la región, para identificar qué habilidades y competencias necesitamos para este contexto cambiante. La primera habilidad hace mención a la capacidad de aprendizaje, ¿no?
necesitamos reaprender. Todos en nuestras profesiones tenemos que reaprender permanentemente todo porque hay cambios permanentes y constantes que nos obligan a volver a los libros, a estar en un proceso de formación continua. Adaptabilidad y manejo de la frustración. Claramente las cosas no salen como nos gustaría, se dan muchísimos contratiempos, pero tenemos que ver cómo prepararnos, aprender de eso y poder sobreponernos con nuevas habilidades. Colaboración central. En todos los esquemas vamos a tener que empezar a repensar la colaboración entre unos y otros. El tema de la colaboración para hacer frente a lo que viene fue un tema fundamental en el surgimiento o el reconocimiento de la economía del cuidado. En el COVID empezamos a entender que todos tenemos que colaborar con todos. Esta idea tan extendida durante la pandemia del nadie se salva solo, ¿no? La colaboración entre los seres humanos, por un lado, es una de las cuestiones fundamentales que hacen a la identidad del ser humano, el son politikon, el ser social que decía Platón, pero hoy es una de las habilidades más importantes que hay que trabajar para poder trabajar con pares, para poder compartir responsabilidades, para poder organizarnos como equipo, como organizaciones, como comunidades para hacer frente a estos desafíos. La comunidad verbal y escrita, la comunicación, perdón, verbal y escrita, el poder comunicar de manera efectiva cuáles son las ideas, la visión, la misión, poder involucrar a la gente en la toma de decisiones, es un tema central. La consideración de las innovaciones tecnológicas, necesitamos cada vez más poder aprender a utilizar la tecnología para el bien y poder también tomar las precauciones adecuadas para ser prudentes con respecto al uso de ciertas tecnologías que también tienen algunos riesgos. Tema central, creatividad e innovación. Gran parte de todo lo que está pasando demanda que nosotros estemos solucionando de manera creativa problemas y tomas de decisiones de manera muy innovadora. Entonces, la apertura mental, el escuchar a distintas visiones, el poder construir un entendimiento compartido, tratar de salir de los propios sesgos que tenemos por nuestra formación, nuestra procedencia, nuestro trabajo, es también uno de los temas centrales. Pensamiento crítico. Necesitamos cada vez más revisar la veracidad de la información que a la que estamos accediendo. Ustedes saben que gran parte de la información que circula en las redes sociales es mentira, y hoy esto también es un problema muy serio, y esto ya empieza a generar algunos problemas, principalmente en las generaciones más jóvenes, que les cuesta más discernir entre la veracidad o la falsedad de la información, y este es un tema muy importante. Manejo de información de datos. Si algo caracteriza este tiempo es la enorme disponibilidad de información y de conocimientos, con lo cual el tener habilidades para poder transformar esos datos en información y esa información en sabiduría también es una habilidad para desarrollar. Y sin duda, uno de los temas cada vez más importantes es el desarrollo de las dotes del liderazgo. Un liderazgo distinto, un liderazgo empático, que ya no es más el liderazgo que tenemos por ahí en la idea de que es un líder parado arriba de un banquito diciendo para dónde hay que ir, sino que es un liderazgo empático que incluye, que involucra a todos los miembros de la comunidad en los problemas, en la visión, escucha las distintas perspectivas y a partir de eso sintetiza y acompaña de manera colaborativa esa organización para llevarla y hacer frente a estos cambios. Estas habilidades a su vez demandan ciertas áreas de conocimiento clave que muchas veces no consideramos y que la verdad que en muchos casos los sistemas educativos formales no nos proveen de formación en estos temas que hoy resultan muy centrales. Conocimientos en temas ambientales y de sostenibilidad. Son pocas las instituciones en América Latina que tienen integrada en la currícula conocimientos de temas ambientales, sistemas ecológicos, conocimientos de cambio climático, de biodiversidad, de contaminación, de escasez de recursos naturales. Hay muchos temas para trabajar y la verdad que en temas ambientales va a ser central tener conocimientos para poder llevarlos y aplicarlos dentro de las áreas de trabajo de cada uno. Energías renovables y tecnologías limpias. Hoy la transición energética es uno de los principales imperativos. Necesitamos entender también cómo la transición energética va a impactar sobre nuestro negocio, nuestro empleo, qué oportunidades puede generar y qué riesgo también genera. Gestión de recursos y economía circular, entender que los recursos son finitos,
que necesitamos pensar en economía circular, en nuevos esquemas de diseño, en nuevos esquemas de producción y de gestión de residuos. También entender que estamos en un periodo de transición con respecto a temas de sistemas alimentarios. Necesitamos incorporar mecanismos y prácticas de agricultura sostenible, construcción y diseño sostenible para temas de arquitectura, para desarrollo urbano y demás. Conocimientos de tecnologías disruptivas. Es muy importante mantenernos actualizados con respecto a tecnologías disruptivas porque hay muchos modelos de negocio que empiezan a desarrollarse y que después vienen tecnologías que directamente los hacen absolutamente innecesarios o que los trascienden. Entonces es muy importante ir estando al tanto de los avances en materia tecnológica. Política ambiental y regulaciones. Es muy difícil poder escalar modelos de negocio en la región o poder pensar en esquemas exportadores si no comprendemos los acuerdos internacionales, las normativas nacionales, las regulaciones, los distintos estándares que el propio sector privado empieza a impulsar y cómo el negocio se prepara para ello. Tener consideraciones de cambio climático y resiliencia, empezar a identificar dónde puedo invertir, si voy a poner una fábrica, si voy a poner una planta, si voy a poner un negocio, poder ver los modelos climáticos, si es una zona que está en zona costera y hay vulnerabilidad por ingresión marina, si voy a tener disponibilidad de agua, si es una zona que está expuesta a olas de calor o no. Hoy cada vez más es muy importante poder considerar las cuestiones climáticas también al momento de proyectar las estrategias de nuestros negocios. Necesitamos tener conocimientos básicos de análisis de datos y monitoreo ambiental. Hoy hay muchísima información y muchísimas tecnologías que se están desarrollando y muchos centros de investigación que están trabajando también en la utilización de estas nuevas tecnologías para el monitoreo ambiental. Y ante todo, último, pero uno de los más importantes, es comprender los nuevos modelos de negocios sostenibles. Lo que hablábamos antes, estas empresas, las grandes empresas que están mutando del esquema de donde lo ambiental es algo para reportar y que sí hay que trabajarlo, pero pasa a ser un tema central en el negocio, cómo preparar también a los negocios de la región para poder aliarnos con estos nuevos actores y jugadores que sin duda van a generar muchísimas oportunidades para la región. Ahora bien, nos toca decir, bueno, genial, tenemos identificadas las áreas clave, tenemos identificadas las necesidades ahora de habilidades. Ahora, ¿cómo nos preparamos para esto? ¿Cómo proveemos a la región de estas habilidades? Y bueno, ahí nos tenemos que enfocar en el sistema educativo, formal o informal. Y para eso tenemos que hacer un análisis de cómo está el sistema educativo, cuáles son los desafíos que enfrenta el sistema educativo post-COVID y cuáles son algunas de las estrategias para poder fortalecerlo, para poder entregar o ser un factor que nos permita construir las capacidades necesarias para aprovechar las potencialidades productivas de la región. La primera son, en cuanto a desafíos, las brechas de aprendizaje. Post-COVID lo que vemos es que hay una gran brecha de aprendizaje. No podemos hablar que un chico de primer grado, de primer año de la universidad tiene ciertos y determinados conocimientos. Hay muchísima dispersión. Hubo mucho alumnado que se nos quedó atrás y otros que pudieron avanzar porque hubo problemas de acceso inequitativo a tecnología, a conectividad y demás. Y alguna estrategia para pensar o que se está desarrollando en muchos centros son tutorías individualizadas para poder identificar cuáles son los alumnos que se nos van quedando atrás y cómo poder acompañarlos de manera muy específica, y esto es un enorme desafío. Un tema central que por ahí no es políticamente correcto, pero que es importante empezar a poner sobre la mesa, fue el impacto que generó el COVID, y particularmente en el sistema educativo, con respecto a la salud mental y el bienestar. Lo que sí se ve es que todas las encuestas, toda la evidencia empieza a mostrar un impacto muy importante en la salud mental y el bienestar de estudiantes, maestros y todo el personal educativo. Este no es un tema menor, impacta también el mundo de trabajo. El COVID y toda esta situación, incluso hasta el estrés ambiental, generó situaciones de estrés, ansiedad, depresión, distintos padecimientos de salud mental, con un sistema de salud mental también a nivel regional que cada vez está más tensionado. Y esto también lo que invita es a pensar servicios de apoyo psicosocial a los estudiantes, a los profesores, y empezar a integrar en la currícula también materias de bienestar emocional, que muchas veces
se daban solamente en algunos casos de nicho, en algunos países, pero que se hace cada vez más conveniente empezar a integrarlos en la currícula formal, desde meditación, prácticas de alimentación, prácticas de manejo de funciones ejecutivas, de manejo de tiempos, de manejo de tecnología, de tener disciplina con respecto al sueño, con respecto al ejercicio y demás, ayuda mucho también a poder tener las capacidades del sistema educativo. Claramente, lo que nos invitó el COVID es a tener modelos de aprendizaje flexible también. Pasamos muy drásticamente a la educación virtual y luego de esto ahora nos toca empezar a construir enfoques híbridos que vayan haciendo un mix entre presencial y en línea, y eso todavía es un desafío en gran parte de la región. La tecnología de conectividad sigue siendo un tema pendiente. Tenemos gran parte de la población de trabajadores y de estudiantes que todavía no tienen acceso equitativo a dispositivos y conectividad, con lo cual es importante en la región empezar a pensar cada vez más en programas de acceso tecnológico que aseguren un piso de tecnología y de acceso a tecnología para trabajadores y estudiantes. Otra cuestión muy difícil fue la evaluación y medición del aprendizaje. Muy complejo en pandemia poder hacer sistemas de evaluación. Ya era difícil dictar clase, más difícil fue la evaluación de los docentes y de los alumnos, y eso también nos generó un gap de un par de años en donde fue muy difícil entender si los alumnos no estaban siguiendo, si no lo estaban siguiendo, si los contenidos eran los adecuados, si la pedagogía era la adecuada y demás. Y hoy es necesario empezar a repensar las estrategias también de evaluación para poder asegurarnos que estamos acompañando adecuadamente las necesidades y las demandas. En temas de formación docente, una absolutamente desigual capacidad de los distintos docentes para adaptarse a entornos digitales. Todos los que ejercemos la docencia de una forma u otra nos dijeron, bueno, arrancan en 2 semanas de manera digital, y tuvimos que repensar las materias, repensar los contenidos y demás, y fue muy difícil también pensar en la formación docente en pandemia, con lo cual hoy los sistemas de desarrollo profesional continuo empiezan a ser algo cada vez más extendido en el sistema educativo. La participación de los padres fue muy difícil. Hubo padres que se enteraron 3 meses más tarde que sus hijos directamente ya no estaban siguiendo las currículas, porque realmente, bueno, no se los tengo que explicar, todos y todas hemos vivido situaciones muy complejas. Entonces, hoy se han extendido mucho las plataformas de comunicación y evaluación de contacto entre padres y instituciones educativas. Un tema central, la deserción escolar. El desgranamiento en América Latina ha sido realmente escandaloso, y es claramente un desafío volver a integrar a aquellos alumnos o trabajadores que estaban tanto en educación formal o informal en estos sectores dentro del sistema educativo. Claramente la innovación pedagógica sigue siendo un tema pendiente. Hay muchos laboratorios y programas de innovación que están repensando los enfoques pedagógicos tradicionales, invitándonos a nuevos esquemas de aprendizaje y enseñanza que se van sofisticando y van evolucionando de manera permanente, porque estamos todos atendiendo nuevas emergencias de situaciones que emergen y que nos obligan desde el sector educativo a prepararnos para eso. Y claramente un tema central es asegurar sistemas educativos para la inclusión y la diversidad. No todos los alumnos están en las mismas condiciones, hay condiciones sociales, económicas, de todo tipo, que hacen que cada vez sea más importante pensar programas de educación inclusiva con nuevos enfoques pedagógicos para ir a buscar a cada uno de esos chicos y chicas, de esos trabajadores y trabajadoras que demandan esta formación, con lo cual tenemos un desafío en ese sentido también. ¿Qué están haciendo los grandes organismos? Bien, es muy interesante porque todos los gobiernos y todos los organismos están pensando estrategias para poder abordar estos desafíos. Un documento bien interesante, yo les voy a pasar 3 o 4 documentos con sus referencias. El del Banco Mundial, OIT y UNESCO, que plantea cómo construir mejores sistemas de educación y formación técnico-profesional. Estamos hablando de los saberes técnicos que muchas veces no tienen sistemas de educación formal con reconocimiento y que demandan también estrategias para ser fortalecidos.
este documento plantea 3 grandes transformaciones: del reconocimiento de la excelencia, del enfoque de insumos al enfoque de resultados, y las decisiones basadas en conjeturas a decisiones basadas en evidencia. Hay una realidad: gran parte de los saberes técnicos se desarrolla, en el mejor de los casos, en escuelas técnicas, pero muchas veces son torneros, soldadores, electricistas y demás, que por ahí no tienen educación formal, y que muchas veces solamente lo que se busca desde los sindicatos o instituciones educativas es el reconocimiento de ese saber. Bien, lo que se plantea es que no solamente tenemos que ir al reconocimiento, sino también a la excelencia, a empezar a formalizar y profesionalizar más cada vez estos saberes, porque van a ser cada vez más necesarios y demandados. A la vez, empezar a tomar decisiones no solamente sobre lo que se cree o lo que se percibe o lo que se intuye, sino empezar a hacer relevamientos de demanda de estas formaciones y de oferta. Es muy difícil encontrar en nuestros países bases de datos adecuadas con toda la oferta de formación en formación técnico-profesional en nuestros países. Muchas veces se da de manera muy dispersa, disgregada, y es importante empezar a formalizarlo. La UNESCO, por su lado, desarrolló una estrategia de 2022-2029 para transformar la educación y formación técnica y profesional para transiciones justas y exitosas, donde plantea la necesidad de fortalecer las aptitudes de las personas para aprender, trabajar y vivir de manera equilibrada, fortalecer las capacidades para la transición de las economías hacia el desarrollo sostenible y empezar a trabajar con las distintas instituciones formales e informales en la profesionalización de estos esquemas, y fortalecer las competencias para sociedades inclusivas y resilientes. La OIT, por su parte, desarrolló este documento también bien interesante sobre cómo preparar a los trabajadores para un futuro más prometedor e incierto, donde plantea 3 grandes ejes: aumentar la inversión en las capacidades de las personas, aumentar la inversión en las instituciones del trabajo, profesionalizar las instituciones del trabajo, sindicatos, autoridades en materia laboral, institutos de desarrollo de empleo y demás, e incrementar la inversión en trabajo decente y sostenible. Fortalecer fuertemente, fortalecer lo más posible estos mecanismos para poder asegurar las condiciones para esta transición. Algunas reflexiones finales como comentarios antes de pasar a las próximas exposiciones, y después seguramente vamos a tener muchísimas preguntas. La primera es que creo que estamos todos de acuerdo que enfrentamos escenarios de enorme incertidumbre, y el mejor abordaje para la incertidumbre es la innovación. Necesitamos estar abiertos, necesitamos echar mano de nuevas herramientas y tener la cabeza muy abierta. En este marco es muy importante tener las habilidades adecuadas, que van a ser el pensamiento creativo, la colaboración ante todo. Es importante pensarnos y entendernos como una comunidad, fortalecer las capacidades de comunicación y, ante todo, fortalecer las habilidades humanas, como mencionamos antes. Hoy la automatización, hay un montón de trabajos que puede reemplazarnos, pero gracias a Dios todavía seguimos siendo seres humanos y nos gusta que una persona trabaje con nosotros, que nos pregunte cómo estamos, que genere una visión compartida con respecto al futuro de la organización, que genere un ámbito laboral cálido y ameno, y todos queremos sentirnos parte de equipos y de comunidades que están generando la transformación. Va a ser muy importante planificar, identificar los sectores productivos, identificar las demandas de capacidades y fortalecer los sistemas educativos para poder ofertar esas demandas. Va a ser necesario incorporar nuevas habilidades, trabajar fuertemente con el sistema educativo, no solamente en lo que la institución sabe brindar, sino enfocarnos en cuáles son las necesidades de los trabajadores y de los estudiantes, y ver cómo del sistema educativo nos preparamos para atender esas demandas. Esto es algo muy importante, porque muchas veces lo que hacemos es enfocarnos en lo que nosotros sabemos dar en determinada institución, en vez de prestar atención a lo que está demandando el mercado y lo que está necesitando la gente. Entonces ahí hay un punto central. Clave estar muy atentos a los nuevos abordajes económicos, tanto a los sectores tradicionales que empiezan a transicionar hacia economías más sostenibles, como a otros enfoques económicos que surgen a partir de estas tendencias que mencionamos en términos de digitalización y de sostenibilidad, y estar muy abiertos a la adopción de tecnologías digitales
para fortalecer la economía del conocimiento y la economía de la sostenibilidad como un nuevo eje central del desarrollo en América Latina para lo que viene. Gracias por su atención, por su tiempo. Yo dejo aquí y quedo totalmente abierto después a comentarios, preguntas o sugerencias. Y les dejo mi correo electrónico y contactos por si alguno quiere algún material adicional o algún comentario extra, más que bienvenido. Muchas gracias. Creo, Fernando, que me porté bien con el tiempo. Hoy 43 Sí, minutos. Bien, sí, sí. gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Rodrigo, muy interesante todo tu desarrollo. Y te iba a felicitar junto con Graciana por el respeto del horario, que es un recurso realmente valioso para todos. Pero bueno, cuando el tiempo está bien usado, doblemente es valioso, ¿no? Así que yo creo que muy interesante. Deja muchas cuestiones, ¿no? Yo pensaba en la transición, qué importante es encontrar esos balances entre la nueva generación y la nuestra, ¿no? Encontrar ese balance de, digamos, de participación colectiva y que no prevalezca esa mirada de que todo lo nuevo es bueno y todo lo pasado no lo es, ¿no es cierto? Yo creo que ese es un desafío para nuestras sociedades. Muchas veces cuando se plantean los diagnósticos y se identifican los puntos de fortaleza o de debilidad, muchas veces en la debilidad está haber perdido el rumbo en cuanto a valores que nos transmitieron las generaciones pasadas, ¿no? La innovación es muy importante, pero también es importante entender de que todo este trayecto lo tenemos que hacer en una nave, que es el planeta Tierra, en donde no solo está lo nuevo, también está lo que de alguna manera y paulatinamente y progresivamente se está retirando y que todavía tiene mucha vida por vivir. Así que creo que esta es la mirada que también siempre tenemos que rescatar. Y bueno, seguro que vamos a tener algunas preguntas y el equipo del BIT Intal seguramente estará trabajando en ello para tratar de focalizar. Muy probablemente no vamos a poder, digamos, exponer todas las preguntas que se hacen porque la audiencia es muy generosa, en número digo, y entonces no siempre es fácil reflejar todas las preguntas, pero vamos a intentar que los temas claves aparezcan, digamos, en el intercambio. Pero antes de ese espacio y de ese intercambio, yo quiero presentar a Miguel Malnati. Y Miguel Malnati es cofundador y CEO de BioNatural Solution. Lo tenemos ya allí a Miguel. BNS Worldwide. Él es ingeniero e investigador en tecnologías emergentes para la seguridad alimentaria y la conservación de alimentos. Así que todos sabemos que en Latinoamérica la industria de los alimentos es una industria verdaderamente clave en todo sentido. Así que, bueno, escucharte, Miguel. Y antes de ello, yo quería rescatar también la importancia de este espacio. Pienso siempre no solo en los desarrollos que se pueden compartir, sino también en los casos, como Miguel nos va a compartir a continuación. Y también un tercer eje, diría yo, aparte de teoría, práctica, casos y también el networking, ¿no? Esta idea de poder relacionarnos en este espacio, conocernos, conocer las experiencias de otros y quedar en contacto para futuras intervenciones, ¿no? Muchas de las innovaciones, de los desarrollos surgen a partir de conocerse en espacios o en ámbitos como el que nosotros estamos. Antes nosotros participábamos muy activamente de eventos presenciales. Esto, bueno, ha sufrido un cambio muy significativo y, bueno, muchos de los desarrollos ahora tienen que ver con compartir estos espacios. Intentamos darle calidez también, como lo hacemos cuando nos vemos persona a persona. No es lo mismo, obviamente, pero bueno, hay que ir adaptándose a los nuevos tiempos y esta posibilidad también de la tecnología nos permite conectarnos con hermanos y hermanas de otras latitudes, que en forma presencial sería realmente costoso y a veces no siempre posible. Miguel, te doy ya la palabra y bueno, te agradezco por tu participación en este evento. Gracias, Fernando, por la invitación y por las palabras.
Voy a hacer una presentación muy breve. ¿Se logra ver la pantalla? Disculpen. Sí, lo estamos viendo muy bien. Perfecto. No, como mencioné, bueno, agradecer la invitación a este espacio, ¿no? Como mencionaron, bueno, mi nombre es Miguel Malinati. Yo vengo aquí a entregar un punto de vista más como emprendedor. Yo soy de Perú y pues la empresa o el startup que lidero se llama Biootro Solutions y somos una empresa enfocada en el reaprovechamiento de residuos, ¿no? Entonces, el día de hoy traigo una estructura de tres partes. La primera es nuestro pitch de impacto, como para que nos conozcan un poquito. La segunda parte es relativo a las barreras de entrada que hemos tenido para la exportación. Y lo tercero es básicamente cómo es que, cuál es el proceso para exportar esta tecnología que ya está en varios países de Latinoamérica. ¿Mm? Uy, ahí está. Entonces, bueno, para que nos conozcan, bueno, somos una empresa de biotecnología enfocada en el agro. Nosotros lo que hacemos es, en base al reaprovechamiento de residuos, llámese cáscaras de frutos tropicales como la mandarina, nosotros acopiamos esta cáscara de la industria peruana que se dedica a hacer de pronto jugos o algún otro procesado de esta fruta. Y en base a este residuo que hoy en día lo botan y se ve una cantidad muy grande en la parte de sierra o costa, pero ya más rural del Perú, esta cáscara nosotros la copiamos, la traemos a nuestra fábrica de biotecnología y con un proceso patentado lo que hacemos es extraer compuestos para desarrollar dos tipos de productos el día de hoy. Con estos compuestos que extraemos desarrollamos recubrimientos y desarrollamos desinfectantes, ¿no? Esto obviamente a raíz de la pandemia fue bastante novedoso en el Perú y fue un producto que creo que sirvió mucho, ¿no? Entonces, somos una empresa en general que desarrolla productos en base al reaprovechamiento de residuos y para el Perú somos un centro de investigación avalado por el gobierno peruano, ¿no? Tenemos una oficina en Perú, tenemos oficinas también en Reino Unido, porque lo que hacemos es trabajar con la agroindustria, ¿no? En la agroindustria, que es principalmente la agroindustria de exportación de frutas, nosotros usamos estos recubrimientos y estos desinfectantes para que las frutas tengan al final del día una solución sostenible que impacte en la huella de carbono, ¿no? Por el aprovechamiento de residuos y que a su vez tengan una vida útil igual o mejor que usar fungicidas o agroquímicos en post cosecha. Entonces lo que hacemos es una transición del no uso de químicos por productos del tajo orgánico y que obviamente generan un impacto en el medio ambiente y la sociedad, ¿no? Entonces, obviamente, como toda startup de impacto, partimos de una premisa, ¿no? Que es el problema. Entonces, el problema que nosotros buscamos contribuir a resolver es el desperdicio de alimentos, ¿no? Entonces, el problema es que más de 1.300 millones de toneladas se desperdician de alimentos en el año, ¿no? Según la FAO, lo cual genera muchos millones de pérdidas en industria alimentaria, ¿no? De estos desperdicios, cerca del 70% ya se desperdician antes de que lleguen al consumidor. Entonces, nosotros atacamos ese eslabón, que es desde la producción hasta antes de llegar al consumidor, que son los retailers, que tiene que ver toda la cadena de valor desde el origen hasta antes del consumo. Como mencioné, tenemos una tecnología patentada de aprovechamiento de residuos, ¿no? Y cada tecnología está patentada en base a su formulación y también en base al proceso extractivo que tenemos de cada tipo de residuo diferente. Y al día de hoy, pues tenemos marcas comerciales en el Perú, en Colombia, en México, en Centroamérica y pronto estaremos en Brasil y Argentina. Entonces, con estos productos lo que hacemos es, como dije, atacar al sector agroindustrial y la idea es poder expandirlo a otras aplicaciones que pueden ser de pronto carnes, que pueden ser de pronto para el consumo animal, ¿no? Pero el día de hoy estamos en este nicho de impactar en el sector de frutas frescas, ¿no? Aquí pueden ver una foto de cómo es que se ve una mandarina orgánica sin tratamiento a la izquierda, una mandarina orgánica sin tratamiento, que obviamente no puede tener un tratamiento por ser ecológica, y una mandarina con su tratamiento en la cual podemos ver una mejor vida útil sin emplear ningún químico, ¿no? Entonces ese es el impacto. Bueno, tenemos una tecnología ya probada en el mercado desde el año 2019. Trabajamos desde el agricultor hasta el empaque, exportador e importador en otros países.
y pues la tecnología ha sido probada en más de 15 países, pero hoy día trabajamos solamente en 5 porque como somos una startup tenemos que ir obviamente con un foco bien importante, y pues nuestro impacto es principalmente en este coating para frutas y desinfección de frutas para disminuir la pérdida de alimentos, ¿no? Entonces ya hemos hecho un modelo de impacto en la cual cada contenedor, o sea, cada 20.000 kilos de fruta aplicada con nuestras tecnologías, mitiga al medio ambiente cerca de 2 toneladas de CO2, lo cual hace que pues obviamente nos acerquemos a este objetivo de ser carbono neutral y pues obviamente impactar en las ODS 2, 12 y 13 por la disminución de desperdicio de alimentos, por la mejora de vida útil, por el uso de residuos que hoy en día generan contaminación y pues finalmente por todo este training que hacemos también en los agricultores peruanos y latinos, para que también tengan prácticas de consumo sostenible, ¿no? Y prácticas sostenibles de farming. Pues todo esto, como toda startup, lo más importante es el equipo, ¿no? Considero que si un equipo apasionado, si un equipo motivado para resolver el problema de desperdicio de alimentos, no se puede hacer nada. Hoy en día somos 20 personas en startup, ¿no? Trabajando, pero somos un equipo de 5 líderes con este commitment del food waste, ¿no? Bueno, quien sale es el investigador principal y tenemos perfiles de finanzas, comerciales, de investigación también, y pues de marketing para poder lograr este impacto a nivel global, junto con programas que nos han soportado tanto en UK, en Perú y también a nivel LATAM. Entonces, ahora que nos conocen, ¿no? Que somos una empresa de biotecnología enfocada en el agro, pues más o menos la historia fue en el 2016 que comenzamos con esta tecnología a nivel de laboratorio. En el 19 hicimos el piloto comercial en Perú y desde el 21 ya comenzamos la etapa de internacionalización en Latinoamérica, ¿no? Comenzando por México, que fue un primer mercado interesante, y luego ya Centroamérica y ahora estamos viendo atacar a Europa. Entonces yo creo que la primera barrera que tiene todo emprendimiento que quiere escalar globalmente es tener acceso a este compliance legal y la estrategia de IP, ¿no? Porque obviamente en nuestro caso, nosotros desde el día uno tuvimos esta patente muy clara, ¿no? La desarrollamos, la protegimos, pero necesitamos mucha información de mercado, que en ese momento no la teníamos, porque no estábamos en el mercado, para saber cuáles eran los países más importantes para poder desarrollar la patente y hacerla efectiva, ¿no? Entonces, obviamente, yo creo que en esa etapa es muy importante tener el acceso a mentores, que te dan muchos programas de aceleración, muchos programas de incubación, y pues es clave, ¿no? Y respecto al compliance legal, lo que nosotros hicimos fue asociarnos con estudios de abogados con repercusión global para que podamos tener este certificado en cada país, depende del certificado o el aval que está permitido, ¿no? Lo cual obviamente es un proceso caro, no es barato, pero creo que si quieres ser global, tienes que tener ese tema bien cubierto y tener bien claro que parte de los grants o toda la inversión que tienes que hacer es en eso, ¿no? Entonces, una vez que tú ya tienes tu compliance legal, que en nuestro caso nos tomó un par de años, tener todo esto bien protegido en Perú primero y luego con esto escalarlo a otros países. Luego ya vimos un tema de la clasificación arancelaria, ¿no? Que también es complejo, ¿no? Porque obviamente como nuestros productos son ecológicos, exactamente es un recubrimiento, obviamente es complejo que alguien pueda tener esto y a veces te clasifican como, en mi caso, la primera vez nos clasificaron como betún, ¿no? Porque obviamente no hay mucho conocimiento de esto. Entonces también tiene que ver con tener el apoyo de los distintos gobiernos para que por contactos puedas tener una clasificación adecuada, que al final es importantísimo porque en el país que tú quieras entrar vas a tener que tener esta partida arancelaria para ver el tema de qué arancel pagar, qué arancel no pagar, ¿no? Cuál está exento, cuál no. Entonces yo creo que es importantísimo tener esto para tu modelo de negocio global, ¿no? Y luego, pues, obviamente, todo el tema logístico, que pues, obviamente, si tengo un cliente, por ejemplo, en Sudáfrica, él no va a querer nunca que lo lleve de Perú, ¿no? Es imposible porque es demasiado lejos. Entonces, ahí tiene que haber un tema de estrategia de logística que hay que asociarse también con un agente de carga global para que te pueda sugerir de pronto un warehouse intermedio y la idea es ir analizando el mercado, ¿no? ¿Cuáles son los países que tienen de pronto doble salida al mar? En nuestro caso está Colombia y Panamá, entonces ver cuál es el más adecuado, ¿no? Entonces es todo un estudio, que no es una persona, es un equipo, ¿no? Para tener
la arista financiera, de costos, la arista de logística, de viabilidad de transporte y la arista comercial para tener un pricing adecuado, ¿no? Y pues una vez que ya tienes todo el compliance legal, toda la clasificación arancelaria, que sabes qué arancel vas a pagar y toda la estrategia logística, en nuestro caso nos permitió darle al cliente internacional el aval para poder hacer los test, ¿no? Para que recién el mexicano o el brasileño o el que esté en otro país diga ya. Ahora, una vez que tienes todo claro a nivel de costos, me parece que es viable, pues vayamos a hacer las pruebas, ¿no? Entonces yo creo que es un proceso largo, pero que hay que hacerlo y rápido, ¿no? Como toda startup, ¿no? Tenemos obviamente otra velocidad para poder lograr el objetivo en el menor plazo con la menor cantidad de recursos, ¿no? Y pues ya luego de hacer los trials, se hace la venta. Entonces, yo creo que la primera barrera de entrada, como dije, es el tema legal, arancelario, y pues luego el tema logístico, que con poca experiencia es complejo, y obviamente nosotros nos apoyamos mucho de los aceleradores, ¿no? Y pues, para acabar mi presentación, tiene que ver con todo el proceso de exportación, ¿no? Obviamente, primero esta barrera de entrada, que nos tomó un par de años también levantarlas, una vez que ya estuvieron resueltas, lo que hicimos fue obviamente ir a un proceso diario, ¿no? Nuestro proceso diario de exportación, que hoy en día representa un 60% de las ventas de la empresa, tiene que ver con tan simple como cotizar al agente de cargo y obviamente negociar, ¿no? Tener unas dos, tres, cuatro propuestas de agente de cargo para poder ver la tarifa más adecuada, negociar el Incoterm, que en este caso es en CIF, normalmente por todo el tema logístico que fue una locura en pandemia, casi todos quieren en CIF, o sea, la mercadería puesta en el puerto de destino, ¿no? Para que obviamente tú pagues todo este tema del flete. Y pues de ahí es básicamente ver itinerarios de salidas, lead times de llegadas, para que el cliente pues tenga un producto en el tiempo que él quiera, y luego hacer el follow-up para tener esa satisfacción del servicio logístico, que al final del día, si la gente de carga se demora o tiene un maltrato con el cliente en destino, obviamente también te perjudica a ti, ¿no? Entonces también es importante tener un agente de carga que te ayude a tener un proceso correcto de servicio postventa, ¿no? Y pues en base a todo esto que les he planteado, pues obviamente como empresa de biotecnología con repercusión en la TAM, lo que nosotros buscamos es tener mayor cantidad de usuarios globales que quieran tener esta tendencia, que estén en esta tendencia de net zero o de chemical free, para que podamos obviamente impactar en otros mercados agro en Latinoamérica o en el mundo. Y pues como centro de investigación, la idea es poder desarrollar nuevos cultivos. Hoy en día trabajamos aplicando la tecnología en cítricos, en paltas, en mangos, en berries, en rizomas, pero queremos atacar de pronto a manzanas, queremos atacar a las cerezas, ¿no? Pues la idea es poder que el tiempo nos ayude para poder hacer más desarrollos en nuevas fórmulas, probarlas a nivel científico y pues tratar de globalizarlo en aras de impactar en el medio ambiente, que es lo que queremos, ¿no? En aras de también disminuir el impacto climático, que también lo han comentado los expositores anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, eso es por mi parte, y ahí les dejo también mi email, mi WhatsApp, y encantados de cualquier pregunta o mensaje. Y nosotros somos BNS y estamos o intentamos cambiar el mundo una cáscara a la vez. Muchas gracias. Bueno, Miguel, muchas gracias a vos, o a ti, como se dice también en Latinoamérica, por tu exposición. La verdad que muy interesante, y una gran alegría que estas iniciativas se estén produciendo, que tienen un nivel de innovación evidentemente importante. Y así que ya vamos a ir a ti nuevamente con algunas preguntas, y estamos también con Rodrigo, los tres allí. Y bueno, Rodrigo, hay una intervención interesante, ¿no? De alguien que dice en el público, en la sesión, cómo cuesta lograr esta conciencia ambiental, ¿no? Esta idea de que el ambiente es de todos y no es de nadie, ¿no? Una cosa así subjetiva. Eh, Creo que cada vez nos estamos dando cuenta que es más nuestro, ¿no es cierto?, por una cantidad de acontecimientos que van sucediendo, ¿no? Y la proximidad que esos acontecimientos tienen muchas veces en la vida cotidiana, porque claro, cuando uno ve la televisión en otras latitudes, dice, bueno, en tal lugar está pasando tal cosa, pero cuando empieza a pasar ya de manera
reiterada y cercana, se vuelve algo bastante más vívido, ¿no? Por otro lado, uno ve las tendencias y las iniciativas que hay a nivel global y ya el espacio para países y para políticas públicas que den el mensaje de usted haga lo que haga en el rubro comercial, que yo le aseguro que le va a ir bien. eh, cada vez es más necesario que la política pública, en alguna medida, sin prohibir actividades, porque seguramente no le tocará, pero sí que vaya mostrando los incentivos, ¿no? ¿Cómo lograr que la conciencia ambiental se active y qué rol le ves vos a la política pública? ¿Hay espacio para no depender de la política pública y hacer grandes cambios en el sector privado o te parece que la escala del Estado es absolutamente imprescindible? Cuando vi la pregunta se me vino a la cabeza un planteo que hace una persona que se llama Otto Scharmer, que es como el gurú de la escuela de negocios de MIT en temas de liderazgo, que dice, no sé si será una idea original de él o se la habrá sacado de alguien, pero dice, somos todos colectivamente responsables de una realidad que nadie desea individualmente, ¿no? Nadie se levanta a la mañana y dice vamos a reventar el planeta. Sin embargo, los 8.000 y monedas de millones de personas que vivimos en el planeta, de algún modo u otro contribuimos a eso, ¿no? La única transformación posible proviene de un cambio de la conciencia humana. Y el cambio de la conciencia humana viene generalmente desde lo educativo o desde lo cultural, ¿no? Lo cultural entendido como ese concepto de la antigua Roma, ¿no? De la cultura como la forma de trabajar la tierra, ¿no? La forma de relacionarse con la tierra. Fíjense qué interesante, en la raíz de la cultura está lo relacional con el ambiente, ¿no? Nuestros sistemas educativos o nuestro sistema formativo nos ha planteado casi siempre como que el ambiente era algo externo a nosotros, ¿no? Como que estábamos nosotros y el ambiente. Estaba el desarrollo y el ambiente. Siempre como algo externo. Creo que ese falso dilema se rompió. Quedó claro que hoy nosotros somos ambiente. Si yo contamino el río, me tomo agua contaminada, me enfermo. Si contamino el aire, respiro ese aire, me enfermo. Entonces, hay un cambio de conciencia que creo que no, por ahí, en algunos países es insuficiente la formalización para poder institucionalizar ese cambio educativo. No son muchos los países de la región que tienen contenidos formativos curriculares en todos los niveles educativos, en donde se expliquen los conceptos básicos de ecología. Por eso hablábamos de las áreas clave. Hoy diría que ningún profesional puede egresarse con algún título o alguien de una institución educativa sin tener conocimientos básicos con respecto a la vital importancia y existencial importancia del recurso agua, de la salud de los ecosistemas, del cambio climático, de un montón de cuestiones que hoy son centrales para cualquier desarrollo de cualquier actividad en parte de nuestra vida. ¿Cómo se hace? Definitivamente yo creo que los estados son los que proveen el bien común, ¿no? Los que gerencian el bien común. Entonces tienen un rol indelegable. Cuando estamos en Estado de Derecho, confiamos en que tenemos, bueno, después esos estados pueden tener más o menos capacidades, mejores o peores gobernantes de turno que administran la cosa pública, pero creo que hay una conciencia generalizada en la región con respecto a que la agenda ambiental merece una institucionalización adecuada y un marco de políticas públicas adecuadas, que sin ninguna duda va a requerir el trabajo con la sociedad civil, va a requerir el trabajo articulado con el sector privado, como un actor fundamental también de las economías. Definitivamente a mí no me gusta ningún enfoque que diga es estos contra estos. Parte de lo que planteamos de lo colaborativo tiene que ver con que necesitamos una nueva conciencia, una nueva visión. Y hay un señor que se llama Fernando Tudela, que es un ex viceministro de Ambiente, secretario de México, que dice, la problemática ambiental demanda una transformación de la cultura civilizatoria.
¿no? Y la transformación de cultura civilizatoria no significa, bueno, donde antes tenía esto de combustión interna, ahora pongo un panel solar, y donde antes tenía esto, ahora pongo lo otro. Tenemos que cambiar la consideración de nosotros con nosotros mismos, de nosotros con los demás y nosotros con el ambiente, entendiendo que somos todos parte de un todo y que si a uno le va mal, a nadie le puede ir bien. Yo iría más profundo todavía. Pero definitivamente la nueva conciencia es el camino, ¿no? Interesante lo que planteás. A ver, me hiciste recordar algunas guías que tratan de la temática de la sostenibilidad, en donde aparece la gráfica de un garrote y una zanahoria, ¿no? Y siempre se dice, bueno, el cambio cultural tiene que ver un poco con una mezcla de incentivos, estímulos, pero también la otra parte. Y me acuerdo una vez que fui a visitar a unos familiares en Italia, que no los conocía personalmente. Cuento la anécdota solo para rescatar el concepto y preguntarte. Y una de las primeras cosas que me contaron después de emocionarse por conocernos y demás, era cómo funcionaba la ducha en la casa. Y a mí me llamó mucho la atención eso porque yo dije, pero recién nos conocemos, ¿no? Una cosa un poco. Y en un momento un primo mío me dijo, es que la factura educa, me dijo. Sí, claro. Entonces preguntarte, en este cambio cultural que necesitamos hacer, ¿cuánto de garrote y cuánto de zanahoria pensás que tiene la ecuación? Quizás soy iluso, pero a mí me gusta pensar en un 50 y 50, ¿no? En establecer reglas claras y condiciones apropiadas para que todo el mundo pueda hacerlo, porque también poner estándares muy altos y no dar las condiciones o las capacidades a la gente que los pueda cumplir tiene algo de perverso, ¿no? Y eso empieza a verse, ¿no? En las temáticas ambientales, que hay un determinado país, un determinado bloque que dice, bueno, a partir de ahora yo pongo este estándar. Y dice, bueno, está bien, pero digo, el tema ahí empezamos a hablar del tema de la equidad, de la transferencia de tecnologías, del fortalecimiento de capacidades, de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? Y la progresividad y la gradualidad. ¿No? Porque no es solamente establecer una cuestión de incentivos o de sanciones, sino de gradualidad e ir construyendo esas capacidades para transicionar en ese sentido y de no regresividad. Es decir, bueno, si mejoramos hasta acá, no se vuelve para atrás. Pero preferible planificar esos pasos de manera clara, pautada, acordada, participativa. Es un gran tema. Acuérdense que hace poquitos años se aprobó el Acuerdo de Escazú en América Latina, que significa la institucionalización del principio 10, ¿no? Acceso a la información ambiental, a la justicia ambiental y a la participación ambiental. Es importante porque es la primera región que tiene un esquema regulatorio de estas características como acuerdo internacional. Y eso significa también que hay una creciente demanda ciudadana de entender más y de participar más y de tener un rol más activo en esto. Y eso es muy promisorio. Eso me parece que es muy promisorio y eso es lo que hay que construir, ¿no? Muy interesante, Rodrigo. Me quedaría más tiempo hablando contigo y también con Miguel, porque, bueno, evidentemente su caso es muy interesante. Allí están reproduciendo el equipo de Vidintal en el chat los contactos de ustedes. Así que probablemente algunos de los que están participando en la sesión les va a escribir y ampliar sus consultas, sus inquietudes o a preguntar algo de tipo más específico. Miguel, me quedan alguna pregunta sobre tu caso que participantes de la sesión también hicieron, como por ejemplo, ¿quién financió el proyecto que nos contaste? ¿Por cuánto tiempo y en qué tiempo esperan tener esa tasa de retorno en la inversión? Sí, bueno, en realidad pues, desde el 2016 que empezamos, lo hicimos en base a fondos de investigación del Perú y también hemos ganado unos fondos de investigación del Reino Unido. Entonces, en base a verlo como un proyecto de investigación, fue que sacamos todo el tema del desarrollo y luego palentamiento, ¿no? Ya una vez que lanzamos el producto al mercado, lo que hicimos fue captar inversión privada, ¿no? De lo que se le llama el Corporate Venture, que está de alguna manera
bueno, en Latinoamérica aún no es tan conocido, pero creo que en otros países sí. Pero logramos una inversión de un corporate venture acá en Latinoamérica y pues la idea es que a partir del 2027 ya podamos tener un retorno interesante de esta inversión, pero el día de hoy pues la idea es generar, cuantificar el impacto, lograr expandir este impacto y que obviamente tengamos mucho más usuarios para que obviamente logremos el objetivo a nivel de etapa uno que es eh, cuantificar todo esto, ¿no? Interesante. Vos ya tiraste algunas pistas en tu exposición, dijiste el equipo en esto es absolutamente clave, ¿no? El equipo humano. Y bueno, eso nos da mucha chance a los latinoamericanos porque creo que tenemos un capital humano realmente extraordinario. A veces, hablábamos un poco con Rodrigo, nos cuesta asociarnos, pero bueno, hay que crecer en eso y mejorar. ¿Qué dos claves darías en tu experiencia en el negocio a alguien que quiere emprender? ¿Y qué dos cosas les recomendás a la audiencia nunca hacer? Yo creo que hay que saber que como emprendedor van a haber muchas limitaciones, ¿no? Desde el punto de vista de capital, del punto de vista de problemas que pueden surgir, como mencioné, con el compliance. Hay un millón de problemas más. Yo creo que al final es ser consciente de que eso va a pasar y que hay que ser perseverante en tu objetivo, ¿no? Que es básicamente tener un impacto y contribuir en algo. Pues yo creo que con tu propósito claro, saber de que todo esto va a pasar y que obviamente luego vas a poder solucionarlo, es importante para que estés bien de la cabeza, ¿no? Porque obviamente un emprendedor tiene que tener mucha fortaleza mental para poder seguir adelante, ¿no? Y lo segundo, como feedback, sería el tema de rodearte de personas adecuadas, ¿no? Como dije, rodearte de personas que te complementen. Yo soy investigador, entonces tenía que conseguirme un financiero y un comercial. Entonces yo creo que conocer tus limitaciones y no querer hacer todo tú es importante como para que puedas lograr algo interesante, ¿no? ¿Qué no hacer nunca? Eh, yo considero que de pronto a veces cuando tienes unas primeras ventas o de pronto tienes un buen momento en startup, a veces como joven emprendedor te puedes emocionar y hacer de pronto algunos gastos no necesarios, como por ejemplo invertir en una planilla muy grande. Hemos llegado a tener 30 personas en la planilla y de pronto no en el momento adecuado, ¿no? Entonces yo creo que ser más cauto con esas decisiones que al final pueden afectar tu cash flow, porque la planilla tienes que pagarla sí o sí, eso no es a 30 días. Yo creo que son decisiones que luego con la experiencia ya la puedes ver, ¿no? Y lo otro es, o sea, yo emprendí, o sea, este proyecto de acá, que es una empresa, inició cuando yo tenía 22 años. Entonces, obviamente, al inicio estaba enfocado en tener más que todo una investigación que fuese en laboratorio y todo genial, ¿no? Pero recién ahora ya con 7 años más de experiencia, me doy cuenta que hay que buscar más que el producto, que es importantísimo, los canales para comercializarlo, ¿no? Entonces, para buscar los canales tienes que buscar los aliados claves en cada país y no querer hacerlo todo tú solo, ¿no? Yo antes quería ir yo, abrir una empresa en cada país y hacer todo yo, entonces yo creo que eso es un error y es mejor estar acompañado que hacerlo todo tú, porque obviamente al final los recursos no son infinitos. Muy interesante porque, bueno, he sabido que en nuestros países eh, siempre los costos fijos son realmente a veces un tema, ¿no? De cómo absorber esos costos fijos en el desarrollo del negocio. Y hay una propensión a pensar de que parte de ese desafío se soluciona absorbiendo todo y controlando todo uno, ¿no? Y ahí aparece, bueno, la destreza de relacionarse con otros. Imagino que lo deben haber hecho con algunos resguardos, ¿no es cierto? O sea, evidentemente las sociedades funcionan cuando las reglas de juego son claras, pero también se cumplen, ¿no? ¿Nos podés contar algo de eso? ¿Cómo operar con socios que a priori no los conoces y no te conocen? Sí, yo creo que, o sea, el tema de la formalidad, más allá de darte cierta buena impresión, es un aval importante a nivel legal. Nosotros trabajamos con un estudio de abogados bien importante en el Perú. Entonces yo creo que tener ese estudio de abogados y tener todo bien documentado con contratos
creo que te da la tranquilidad para que si algo no sale como tú quieras, obviamente puedes apelar a un tema legal para poder cancelarlo, ¿no? Entonces yo creo que esa formalidad y esa transparencia con el aliado es importante como para saber que hay que hacer las cosas bien, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener eso bien claro y pues estar en constante comunicación, ¿no? A veces de pronto la emoción es importante al inicio y luego ya la comunicación se va y también eso no es bueno, pues la idea es estar siempre en constante comunicación y tener una buena relación para que eso se cumpla, ¿no? Bueno, muy buenas tardes y les agradecemos mucho, Rodrigo, Miguel y claramente a Graciana también por su apertura. Una gran tarde hemos pasado, hemos hecho un trayecto muy, muy apasionante de estos temas. Los invitamos el miércoles próximo también y los convocamos para participar de la sesión que completará la triada, digamos, del curso sobre exportación sostenible, nuevas fronteras en América Latina. Vamos a tener también a especialistas hablando sobre estos temas y profundizando. No se lo pierdan. Y bueno, cuídense mucho. Creo que la vida es muy valiosa, todos ustedes lo saben, todos lo sabemos, pero hay que recordarlo todos los días. Cuidemos mucho a nuestras familias, nuestros trabajos, cuidemos la vida, la salud, que es muy importante también. Y bueno, hagamos lo mejor que podamos para que el metro cuadrado, como muchas veces decimos, sobre el cual tenemos una incidencia directa, eh, esté de la mejor forma. Y bueno, y hacer las contribuciones desde donde uno pueda hacerlas para un mundo mejor. Así que les doy un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes. Gracias nuevamente, Graciana, Miguel, Rodrigo. Gracias a Bidintal por la confianza que siempre nos dispensan. Y bueno, los esperamos y los convocamos para el próximo miércoles en el mismo horario, por el mismo canal. Un abrazo grande y cuídense mucho.